Muy buenas tardes, buenos días y bienvenidos a esta maravillosa charla que vamos a tener. Y no es el futbolista Fernando Llorente, voy a leer un poquito de su currículum. Fernando Llorente, que estudió Física del Aire en la Universidad Complutense, ha trabajado en el Observatorio Meteorológico de la base de Villafría, en el Observatorio de Segovia y está en el Instituto Nacional de Meteorología de Madrid y en... A ver, que lo he perdido. Perdonad. Y también colabora semanalmente como redactor en la página del tiempo.com. Es un divulgador científico del mundo de la meteorología y del cielo. Tiene unas fotos alucinantes. Os dejaré luego los enlaces para que podáis entrar a ver sus trabajos y flipéis con las fotos y con todos sus reportajes. Voy a darle paso. Y aquí estás. Hola, Jorge. Qué gusto, oye. Luego te paso el jamón, ¿eh? Una presentación así está muy bien. Muchas gracias. Es lo que hay. Bueno, gracias. Hemos venido a hablar del tiempo. Sí. Ese maravilloso evento que nos acontece a todos. Ujú. Y hoy cuento contigo para que nos eches una manita para entender un poquito más cómo funciona y sobre todo cómo funciona vuestro trabajo, lo que es observadores del tiempo. Vale, perfecto. Pues sí, soy observador de meteorología de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET. Bueno, 34 años y unos pocos meses, o sea, creo que algo del tiempo llevo en este mundillo y muchas cosas he visto, muchas cosas he leído y la verdad que soy un enamorado de la meteorología. Como tú dijiste, hice físicas y empecé en primer lugar porque quería hacer astronomía y afortunadamente me quedé un piso más abajo, me quedé en la atmósfera haciendo meteorología, que la verdad es mi hobby. Me debo de considerar una persona muy afortunada porque he conseguido trabajar en mi hobby. Así que añado eso al currículum. Y hablar de la meteorología, pues hombre, es que es una maravilla. Bueno, yo sé que tú no vives en un bloque de pisos, que sí es mi caso, y tú imagínate cuando subes en el ascensor o en un vecino con el cual prácticamente no has cruzado dos palabras, pues ¿de qué vamos a hablar? Del tiempo. Ahí estamos. Con lo cual la importancia social del tiempo, de la meteorología, empezamos por ahí, es fundamental. Mira, Y antes de seguir, mira, os voy a leer un pequeño texto, ¿vale? Que he preparado. La meteorología, más que un estudio del tiempo atmosférico, es una ventana hacia la comprensión de la dinámica intrincada de nuestro planeta. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado entender y predecir los caprichos de la atmósfera que nos rodea. En la era moderna, la meteorología se ha convertido en una ciencia vital con múltiples aplicaciones en nuestra vida diaria, desde la agricultura hasta la aviación, donde la gestión de desastres hasta la planificación urbana nos permite anticipar y mitigar los efectos de fenómenos externos, tomar decisiones informadas sobre la actividad al aire libre e incluso comprender el impacto humano en el clima global. Perfecto.
Bueno, pues hemos terminado. Después de lo que has estado diciendo, Jorge, Fernando, dime. se te vuelve ahí un poquito de eco. Vale, mejor ahora sí. Un poquito. Es que yo me muevo mucho. Ahora, perfecto. Vale. Intentaré moverme menos. Nada, tranquilo. Bueno, pues lo primero de todo, cuéntanos inicios. ¿Cuándo fue la primera vez que miramos al cielo y dijimos qué es lo que está pasando? Jorge, como tú has comentado en el inicio de los tiempos, podemos considerar quizás más origen pues cuando el ser humano se hace sedentario, empieza a tener ganadería y empieza a tener agricultura. Y claro, tiene que mirar e intentar hacer alguna especie de pronóstico a muy corto plazo, pues en ese momento pues para salvar la vida, directamente la suya, como intentar prever cuáles pueden ser los acontecimientos naturales que le puedan afectar en la agricultura o en la ganadería. Mera observación, en esos momentos es mera observación. Y tendríamos ya que irnos a la época de Aristóteles, 340 a.C., cuando se escribe Aristóteles el libro Meteorológica, que podemos considerar que es el inicio de la meteorología. Y a partir de ahí se han ido sucediendo diversos hitos importantes, pues el termómetro de Galileo, Torricelli con el barómetro en el siglo XVII, luego un siglo después se empieza a intuir la circulación atmosférica con los estudios de los anisios, a través de los estudios que hizo Halley, y luego ya en el siglo XIX ahí se van concatenando una serie de situaciones que van produciendo avances cada vez más importantes. La primera clasificación de nubes, que es la que tenemos ahora en estos momentos, 1802, la clasificación de Howard, que curiosamente triunfó porque utilizó el latín, porque anteriormente hubo otra clasificación de un francés, pero no utilizaba el latín, y entonces no se extendió como se extendió esta clasificación, y que es la que utilizamos en la actualidad. Y con la invención a mediados del siglo XIX del telégrafo, ya el avance es imparable. Se crean los primeros servicios meteorológicos, se dan cuenta en estos servicios meteorológicos que hay que empezar a modificar las medidas, porque de nada vale que yo mida la temperatura al aire libre sin una cubierta sobre un suelo de tierra, es decir, se unifican las medidas, se crea la primera organización meteorológica, en este caso Organización Meteorológica Internacional, 1873. Y luego ya nos metemos en el siglo XX, ahí la carrera es tremenda. En los años 20, gracias a la Escuela Noruega de Meteorólogos, se asientan los primeros conceptos que darán lugar a la meteorología actual. El estudio de los frentes nubosos, las diferentes masas de aire, los ciclones tropicales y, sobre todo, muy importante, entender por qué y cómo se forman las precipitaciones. Incluso se empiezan ya los primeros modelos meteorológicos. En 1950 se crea la actual Organización Meteorológica Mundial, y luego en 1960, esto es, creo yo que es curioso, se lanza el primer satélite meteorológico, el cual el hombre sobrevive 78 días. Actualmente los tenemos de varios años, con lo cual ahí sí que la evolución es muy importante y es rápida.
Otro hito del siglo XX ya es en 1988 los radares meteorológicos. Y a partir de ahí, probablemente lo más importante son los avances en programación y en cálculo para que los modelos meteorológicos, bueno, pues sean los que tenemos ahora, que es mirar el móvil y saber si nos va a llover dentro de 1 hora o 2 horas. Porque aproximadamente, ¿cuántos satélites dedicados a lo que es el tiempo, a la predicción, observación, puede haber en el espacio? Bueno, a ver, tenemos los geoestacionarios, como es el Meteosat, luego, perdón, los polares, como es el TIROS, y es que hay satélites meteorológicos de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India. Yo no estoy muy seguro si seríamos capaces de decir, de contarlos, de contar todos los que tenemos. Y se me han olvidado los japoneses. Perdón. Muchos. Tenemos muchos satélites meteorológicos. Principalmente a través de la OMM se ha conseguido una colaboración bastante importante. Porque si, por ejemplo, el Meteosat que estamos acostumbrados a ver en televisión o en internet, digamos que nos da la imagen, por así decir, centrada en el meridiano de Greenwich, pues luego están los demás que van tapando el resto de posiciones que este, por ejemplo, no tiene. Y bueno, pasemos a hablar de la importancia del mundo de la predicción, del estudio del tiempo. A ver, es lo que habíamos iniciado la conversación, la importancia de la meteorología en la vida diaria es total. Ya no solamente, como hemos dicho, cuando vamos al ascensor o cuando vamos al bar a tomarnos una cerveza y ¡uf! ¡Qué frío hace! Va en el desayuno, caray, oye, parece que hoy hace un poquito más de frío, etcétera, etcétera. Las vacaciones, el fin de semana. Por cierto, permíteme que haga un pequeño paréntesis, que empezamos ayer en AEMET y hemos continuado hoy con una nota informativa por, no sé si decir, el regreso al invierno, ¿no? Es decir, vamos a tener temperaturas normales para esta época del año. Lo que sucede es que como venimos de unos días anómalos, pues vamos, cuando el viernes vayamos a desayunar, vamos a decir, ¡uf! ¡Qué frío hace hoy! Esto lo hablaremos luego, que nos centraremos un poquito más en el cambio climático y cómo está afectando a la temperatura y a los cambios de tiempo. Sí. Vale, me parece perfecto. Más cosas de la importancia de la meteorología, por ejemplo, es intentar minimizar, como tú bien has dicho al principio, los estragos que los fenómenos adversos están produciéndose. Y desgraciadamente se van a seguir produciendo y cada vez van a ser, ¿cómo decirlo?, más adversos. Sí. Creo que esa es la mejor explicación. Y adversos en todos los sentidos. Voy a adelantar un poquito. Está claro que estamos viviendo un cambio climático. Las temperaturas están ascendiendo, pero eso no quita para que vayan a venir periodos fríos. Entonces, esas diferencias cada vez son mayores porque las temperaturas normalmente van a estar más altas, pero cuando bajemos vamos a bajar mucho más de lo que estaríamos normalmente. Entonces, esos cambios van a ser mucho más bruscos, van a producir precipitaciones más importantes, en algunos momentos nevadas, etcétera, etcétera, y todo eso la meteorología va a intentar
avisarnos con suficiente antelación para minimizar estos estragos que se puedan formar con los tornados, con los huracanes, todas estas situaciones. Aquí, por ejemplo, en España, AEMET tiene el sistema de avisos, y el sistema de avisos que se traslada a Protección Civil para que Protección Civil sea la que canalice el aviso a la población. Acuérdate, pues creo que fue en diciembre. Sí, no hace mucho. Lo del mensaje que recibimos aquí en la Comunidad de Madrid. Correcto. Que no, es que AEMET, no. AEMET informa de la situación y de los avisos que va a haber, y es Protección Civil la que se encarga de generar todos esos avisos y esas situaciones de protección. Bueno, pues dentro de los avisos que tenemos, pues van desde los avisos marítimos, pasando por supuesto por viento, por lluvia, por nieve, por niebla, por altas temperaturas, por bajas temperaturas. Entonces, todo eso lo que intenta es, lo que hemos dicho antes, minimizar los posibles perjuicios que nos vaya a crear las situaciones extremas en la meteorología. Aquí quiero hacer un apunte y una opinión personal. Yo recibí el mensaje, sonaran las alarmas en todos los sitios, todos los móviles pitando, y a ver cómo lo digo. Hay un grupo de gente más conspiranoico que dice que tienen nuestros datos y que se meten en nuestros teléfonos. A ver, animales, yo prefiero que me mandes 20 mensajes sin mi consentimiento de que va a haber un problema antes de que digas que están mirando en tu móvil, animal. Que eso no es así. Porque en esas fechas, en la zona alta de Toledo, murieron personas por culpa de las lluvias torrenciales. Así que no seamos tan gañanes, que los mensajes son para ayudar. Correcto. Muy bien. Tú lo has dicho. También es cierto que deberíamos de explicar lo que implica cada tipo de aviso, porque en la página de avisos de AEMET puede entrar cualquier persona. Entonces sí que sería conveniente esos colores, el amarillo, el naranja y el rojo, dar una explicación de lo que podría producir, Cada uno. ya que yo tengo el permiso de entrar en esa página, sin entrar en el tema de que Protección Civil nos mande los avisos o no. Entonces, ahí sí que es cierto que podría faltar un poquito de explicación por nuestra parte de lo que implican, o de lo que pueden, perdón, de lo que pueden implicar esos distintos colores. Lo mismo que cuando vamos a una playa. Hay una bandera. Exacto, la bandera verde, vale, perfecto. La bandera amarilla, pues hombre, empiezas a tener un poquito cuidado. Y si vemos la roja, pues esto, oye, si tú te quieres meter, el problema es tuyo, no deberías. Bueno, Claro. pues si eso lo sabemos, pues también es probable que deberíamos de saber estos otros colores meteorológicos a lo que nos podrían, lo que nos podrían llevar. Sí. Y sí, te quería comentar una cosa. Antes, cuando hemos estado haciendo lo de los sitios meteorológicos, una curiosidad. Yo no sé si te acuerdas del programa El Ministerio del Tiempo. Lo de las puertas, que sí. según... Vale. Bueno, pues hay una cosa curiosa, que es que el primer servicio meteorológico español resulta que no se crea en la península, sino que el primer servicio meteorológico, y lo voy a mirar porque
si no, ya con tantos años de servicio hay veces que se me va. Pues es de 1884 y es el servicio meteorológico de la isla de Luzón, Filipinas. Teóricamente, ese sería o debería de ser el primer servicio meteorológico español, porque todavía en aquel momento Filipinas formaba parte de España. De España. Sí. Así que fíjate qué curioso. Luego ya en 1887 se crea el predecesor del predecesor de la actual EMET. Y hablando de la importancia de la meteorología, también ahora me permites que ponga una cuña publicitaria del trabajo de, bueno, todavía el mío, mientras no me jubile, y de todos mis compañeros, ¿vale? Actualmente la verdad que somos, yo creo que poquitos, apenas somos 1.200 personas en toda España, para ocuparnos, aparte de lo que estamos en los servicios centrales, ocuparnos de las bases aéreas, de los aeropuertos, de los observatorios, de atender radares. Es que ahora mismo tenemos 17 radares meteorológicos, tenemos otros tantos que se encargan de los detectores de radios. Realizamos predicciones regionales, predicciones provinciales, autonómicas, nacionales, marítimas, de montaña. O sea, hacemos un trabajo muy importante para intentar, como hemos dicho antes, que la población esté lo mejor informada posible para que se eviten esas situaciones desagradables. Y como veremos más adelante con los modelos meteorológicos, es que, joder, cómo se equivoca el hombre del tiempo. Vale, bueno, pues explicaremos que es que en los modelos meteorológicos, pincelada rapidísima, en los modelos meteorológicos se utilizan unas ecuaciones matemáticas que no tienen solución, ¿vale? Por tanto, solamente se pueden hacer aproximaciones. En cuanto a la condición inicial varía, se nos acabó el tema, ¿vale? Cierro la pincelada y luego seguimos. Mira, aprovechando que hablar de curiosidades, vamos a hablar un poquito de curiosidades meteorológicas. Por ejemplo, la más reciente que tenemos, la Filomena. Sí, así es. Yo creo que puedo considerar que es el fenómeno meteorológico más importante que haya vivido. Fue una situación tan peculiar. La anterior enorme nevada en Madrid fue en el año 71, si bien recuerdo. Es decir, prácticamente 30 años, no 40, bueno, un montón de años, del 71 al 21. Un montón de años, 50 años, vale. Y en todo ese periodo de tiempo es lo más interesante vivido por la concatenación de circunstancias que se dieron para que se produjera lo que se produjo y en la cantidad que se produjo. Porque sí que es cierto que ha habido otras entradas por el suroeste, como sucedió esta, pero que entre por el suroeste, es decir, Golfo de Cádiz, atraviese el estrecho de Gibraltar, en la rotación antihoraria, perdón, en la rotación antihoraria de la borrasca nos meta también aire cálido junto con la masa cálida, pero luego hablaremos de las masas de aire, pues si nos acordamos, lo que ya sacaron los noruegos, lo que hemos dicho antes, la escuela noruega, la de los frentes y la de las masas de aire. Entonces la masa de aire cálida que llevaba la borrasca Filomena se encuentra con una masa fría previa que había.
la masa cálida, la masa fría pesa más, la masa cálida pasa por encima, la precipitación toda es absolutamente en forma de nieve. Cosa no tan habitual, pero es que luego ya la pincelada final es la evolución de la borrasca paso con anticiclón sobre las islas británicas aproximadamente a una entrada del noreste, lo que nosotros llamamos una siberiana, que produce automáticamente la congelación de la nieve y lo que estuvimos viendo. Sí. Eso sucede de Pascuas, vamos. Sí. Por eso yo creo que es lo más extraordinario que he podido vivir en mis años, no solamente profesionales, sino, como he dicho antes, de hobby. Recuerdo también, jolín, que es que me has tirado la lengua, Jorge. Pero espérate, que creo que la cámara. Vale, más o menos. Vale. Una nevada en el puerto de Navacerrada que fue de 1,5 metros. Ahí sí que no me preguntes la fecha porque no te la voy a poder, no la recuerdo. Sé que ya estaba trabajando, 89, 91, 90 y quizás por ahí por el 93 o el 94. Y eso fue una cosa excepcional, pero claro, fue en el sistema central, en Madrid, lluvia, diversas precipitaciones importantes, pero claro, lo que sucedió con Filomena, no. Y hace pocos meses, en casa tengo un pluviómetro, el pluviómetro es el medidor de la precipitación. Los aparatos en meteorología determinan en metro, barómetro, termómetro, son los medidores, porque luego tenemos otros aparatos que terminan en grafo, termógrafo, que son los que pintan. Sí. Cuando vamos a un museo, por ejemplo, en algunos rinconcitos nos encontramos una cajita con 2 agujitas y van registrando la temperatura y la humedad, ¿vale? Eso serían grafos. En casa tengo un pluviómetro. Bien es cierto que lo fue totalizado durante un día, pero el pluviómetro se desbordó, cosa que no había sucedido en mis 40 años de observaciones. Bueno, pues ya llevamos Filomena en el 21, precipitaciones muy importantes en el 24, cosa que no habían sucedido en 40 años. Ya. Voy lanzando piedras para lo que vendrá después. Yo, ahora que la última, además que la recuerdo, porque era yo siendo niño, fue en el año 95, creo, que jugaban en Madrid la final de la Copa del Rey, el Valencia contra el Deportivo, y cayó, como yo no he visto caer agua jamás. Correcto. Sí, que se inundó el Santiago Bernabéu. Correcto. El lago de la Casa Campo se desbordó. Sí, fue tremendo. Y creo recordar que ganamos, que es que soy del Depor. Creo recordar que ganamos. Claro, van a decirlo valenciano. Es que claro, en condiciones así de lluvia, pues el Depor se manejaba mejor. Bueno, es que se aplazó el partido. Sí. Bueno, y hablando de curiosidades, sí. Tengo preparadas unas preguntas que serían: ¿qué preguntaría un niño de 10 años a un meteorólogo? Vamos a ver. Primera pregunta, y para ello nos vas a contar un experimento. ¿Cómo se crean las nubes? Vale, perfecto. Danos primero una explicación muy rápida y luego nos cuentas el experimento a la vez que yo pongo el vídeo en la pantalla. Perfecto. Vamos a ver.
partiendo de que la formación de las nubes se pueden dar de diversas maneras, vamos a considerar que una burbuja de aire caliente, por tanto, que contiene vapor de agua, empieza a pesar menos que la atmósfera que tiene alrededor, que el aire que tiene alrededor, venga, que es para un niño de 10 años, como un globo que le hemos metido otro gas, entonces esa burbuja empieza a ascender. Según va ascendiendo, la temperatura va disminuyendo y llega un momento en que este aire o este vapor pasa a líquido. En cuanto pasa a líquido, se empieza a formar la nube. Lo que sucede que para que ese vapor pase a agua, se necesita lo que se llama un núcleo de condensación. Es decir, una pequeña partícula microscópica que le encanta, que le gusta muchísimo el vapor de agua, hace chupa vapor de agua, ¡pum!, engorda y se forma una gota. La gota se hace visible, muchísimos millones de gotas, y viene una nube. Ya me dirán los niños de 10 años sin ser dado. Bueno, voy a lanzar. Se va a ver aquí, ¿vale? Un vídeo de un experimento de cómo se crea una nube que nos va a contar Fernando cómo se hace, siempre junto a un adulto responsable. Adulto responsable. Muy bueno. Cuando quieras, cuéntanos. Vale, pues Jorge, no sé bien. No, tranquilo. Vale, Está saliendo en tele, luego en la pantalla, no te preocupes. Ese es el del frasco. Vale, perfecto. Vale, pues mirad, tenemos un frasco que lo vamos a llenar aproximadamente hasta la mitad de agua. El agua la podemos poner, si la tapamos, si la metemos en el microondas, la vamos a liar un poquitín para que se caliente un poquito el agua. Un poquito, ¿vale? Mientras, la tapa la hemos puesto en la nevera para que se enfríe y vamos a necesitar de de hielo, de un poquito de hielo que vamos a poner aquí. Y por otro lado, también por eso lo del adulto, con cabeza de adulto, una cerilla. Entonces de lo que se trata es, cuando esto ya está preparado, es decir, el agua, cogemos la cerilla, la encendemos, la metemos aquí y rápidamente la tapamos con la tapa y el hielo, ¿vale? Entonces lo que sucede es que el humo de la cerilla, cuando se apaga, nos va a servir de núcleo de condensación y el aire caliente que asciende, porque el agua está calentita con ese humo, en cuanto entra en contacto con la tapa fría, con el hielo, va a empezar a formar lo que es la nube, que es lo que acabamos de explicar. De hablar. ¿Vale? Y de todas maneras, si me dejas, Dime. voy a explicaros quizás el detalle de esto que acabamos de decir. Otro experimento meteorológico, ¿cuadra ahora, Jorge? Sí. Vale. Otro experimento meteorológico que también, lo puede hacer cualquier niño de 10 años, pero bueno, si está con un adulto, pues mejor. Es muy sencillo. Necesitamos 2 platos soperos. Ahora os lo voy a enseñar porque yo lo he puesto. Lo único que necesitamos es que pasen 2 o 3 horas, que a mí me encanta hablar de meteorología, pero Jorge me va a decir, no, Fernando, ni se te ocurra, va a ser la cena y las personas que estén viendo van a gustar. Vale, entonces es lo único que ponemos un sitio, se monta el experimento, se deja en una mesita tranquilo. Tenemos 2 platos. A ver, aquí, ¿vale? 2 platos soperos. El de abajo tiene un poquito de agua
y he puesto, voy a abrirlo, en cuanto lo abramos ya se va a romper un poquito el encanto. Ah, mira, ya se están formando gotitas. El de arriba es simplemente, ahora lo cuento, ¿vale? Vamos a ver. Y hemos puesto otra tapa con unos granitos de sal, que bueno, no se aprecia, pero estos granitos de sal ya se están empezando a humedecer, es decir, ya están formando la gota. Entonces, el agua caliente, lo que hemos dicho, eh, hay vapor de agua, está tapado. Con el paso del tiempo, yo no le estoy metiendo el frío que le metí antes, pero sí le estoy metiendo los granitos de sal, y estos granitos de sal, ¡guau!, es que son atractivos para el vapor de agua que no os podéis ni imaginar. Y entonces, automáticamente, se empiezan a chupar el vapor de agua y empiezan a condensarse. Entonces, tenemos la gota de agua, igual que sucedería en una nube. Este experimento podéis hacer dos en uno. Es decir, en vez de granitos de sal, podéis poner, si encontráis un poquito de arcilla roja en el suelo, y entonces vais a comprobar que lo más probable es que tarde un poquito más la arcilla roja en formarse la gota de agua, pero lo curioso, va a ser roja. Probarlo, probarlo. Que luego dicen, es que ha llovido barro. Bueno, es que lo que ha llovido es eso, ¿vale? Yo lo vuelvo a tapar y lo vuelvo a dejar. Pero ya os digo, se estaba formando, ¿vale? Bueno, sigo. Todo adelante, Jorge, mientras lo dejo aquí no vaya a liarla. Siguiente pregunta de un niño. A ver. ¿Por qué la lluvia se transforma en nieve? Vale. Me agrada que me hagas esta pregunta. Bueno, vamos a ver. Hemos dicho que se forma la gotita de agua. Ese es el inicio de la nube. Entonces, si la nube se sigue alimentando con vapor de agua, o la nube es obligada a ascender una montaña, por ejemplo, bueno, la nube, el sistema que estamos viendo, o en pleno verano, por ejemplo, que empiezan a crecer esas nubes de tormenta, la nube empieza a crecer, entonces como cada vez es más grande, el agua sigue creciendo, como hemos dicho que cuanto más alto hace más frío, entonces resulta que esa gota de agua empieza a congelarse, da lugar a copos, y si la nube es muy grande, bueno, tengo un artículo que se llama Un monstruo viene a verme, que es la explicación parafraseando la película, la explicación del cumulonimbus. Entonces, si esa nube sigue creciendo, alcanza una altura tan grande que se forma el granizo. Y el granizo es, si alguna vez cogéis un granizo relativamente grande, sin que se os abra la cabeza, lo cortáis y vais a ver que es como una cebolla. Está construido en capas, porque el granizo lo que hace es sube, el agua hemos dicho que forma el copo de nieve, finalmente el hielo, y claro, pesa más que la gravedad. Pues se pesa y la gravedad tira de él. Y es mayor el peso que la corriente ascendente. Plus, cae. Se empieza a reblandecer, pero otra vez la corriente le hace crecer. Ya es un poquito más grande, ya tiene la siguiente capa. Y así, dos o tres veces hasta que finalmente cae. Ese es el granizo. Si no llega a subir tan arriba, lo que se va a producir es nieve. Yo creo que esta vez el joven de 10 no lo va a decir que no. Siguiente pregunta. Jorge, niño. Sí, perdona. Es que esa es la formación. Hay veces, parecido a lo de la Filomena, vamos a decirlo así, la masa de aire que tenemos sobre nosotros es muy fría y bastante grande, ¿vale? Entonces se aproxima un frente cálido. El frente cálido, que no es que sea muy potente, no puede empujar rápidamente a la masa cálida, sino que empieza a resbalar por la masa cálida. Entonces por aquí empiezan a producirse
algunas precipitaciones que pueden ser en agua, pero cuando llega a la masa fría, 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 da nieve también. Entonces, de la lluvia pasa la nieve. Ya cuando finalmente gana la masa cálida ya es todo agua. Esa es otra también explicación de la lluvia, la nieve. A lo mejor le gusta más. Siguiente pregunta de un niño de 10 años. ¿Cómo funciona un satélite? Esta no sé yo si te voy a agradecer que me la hagas. Bueno, pues el satélite mira a la Tierra, le hace la foto la traduce, como ahora los niños ya están con 10 años, con los móviles y con todas estas cosas, la traduce en señales que la envía a la Tierra, las antenas la reciben, pasan a los ordenadores, esos códigos que ha cogido el satélite los vuelve a pasar automáticamente a imagen, que es lo que vemos, simplemente. Bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué algunas zonas son más propensas a las inundaciones? Bueno, porque se encuentran en zonas más bajas y cuando se producen precipitaciones se llenan de agua. Quizás el niño estaría preocupado por decir, es que resulta que mi amigo vive en la cercanía de un río y se ha llovido mucho y se le ha llenado la casa de agua. Claro, eh, yo vivo en Madrid, cerca del Puente Toledo, y veis ahora lo que es el río Manzanares y ocupa 2 ojos. Pero es que el Puente Toledo, si así a bote pronto recuerdo, creo que tiene 6 u 8 ojos. ¿Eso qué quiere decir? Que el río, antes de estar canalizado y tener los embalses, era capaz en algún momento de llenar los 8 ojos. Entonces, si tú construyes una casa en una zona que puede ser inundable, desgraciadamente se te va a llenar de agua antes o después. En meteorología le llamamos periodos de retorno. A lo mejor se produce una inundación cada 80 X años, tiempo. X tiempo. Pues si tienes la mala suerte que te toca, pues se te ha inundado. A lo mejor es que no había que haber edificado ahí. Y con eso de las zonas inundables se refiere a casas, como se refiere a carreteras, como se refiere a todas las cosas. A los colectores de agua, que, oye, es que también el periodo de retorno te pueden caer 200 litros, aunque Sí. sean cada 80 años. Pues a lo mejor, aunque me gaste un poco más, debo de tener un colector para 200 litros. Ahí ya lo dejo. Ahora que dices eso, cuando dices, porque se entiende que el tiempo, o sea, digamos que hace como un ciclo, y si una vez llovió mucho ahí, puede ser que cierto tiempo después pueda haber otro efecto similar. Sí, a ver, si sucede solamente 2 veces, o sea, tú tienes que cogerte un periodo histórico suficientemente grande y analizar eh, esas, pues si estamos hablando de precipitaciones, esas precipitaciones y cada cuánto tiempo se producen. Podemos estar hablando de tener ya cerca, vamos a hablar de 150 años. Bueno, pues en 150 años tú tienes que hacer un estudio y ver cuántas veces han caído 5, 10, 20, 40, 80, 100, etcétera, etcétera litros. Y entonces te va a dar lo que llamamos periodo de retorno, es decir, cuándo se puede volver a producir esa precipitación. Pero ojo, no quiere decir que si hoy han caído 50 litros y mi periodo sea 2 años, no quiere decir que mañana me vuelva a suceder lo mismo. Puede ser que entonces luego, en vez de 2, puede pasar otros 6 años sin que suceda. ¿Vale? Pero digamos, como
una media, ese periodo de retorno sucede cada X tiempo. ¿Vale? Y encadenando con esto, la última pregunta, ¿qué herramientas usa un meteorólogo? ¿También con un niño de 10 años? Sí, a ver, hemos hablado de satélites, Sí. hemos hablado de pluviómetro, de barómetro. Vale. Bueno, a ver, Para un nivel del niño, sí. ¿qué, a ver si me puedes decir, qué dos o tres herramientas se utilicen en, digamos, en gran escala que un niño en su casa podría replicar? Vale. Entonces, lo primero que cuando vas a hacer una predicción, una de las primeras cosas que tienes que tener delante de ti son los datos. Lo primero. Imágenes de satélite, lo segundo. Y luego la salida de los modelos meteorológicos. Y si la situación está complicada y es de corto plazo, las imágenes del radar y del detector de rayos, ¿vale? Entonces, de esas cosas, lo único que nosotros podemos pedirle a nuestros familiares para, como niño de 10 años, que me guste la meteorología, es, hay pluviómetros que son muy chiquititos y que se sujetan en cualquier ventana y que son como unas cositas así chiquititas y que ya vienen reglados, perdón, y ya lo único que tienes que hacer es verlo, tirarlo y apuntarlo. Y luego las estaciones sencillitas meteorológicas, un termómetro y un medidor de la humedad, un higrómetro. Porque, a ver, el barómetro, bueno, puedes tener el famoso fraile, ¿no? Que te va marcando así con el dedo, te va marcando cuándo va a ser bueno, cuándo va a ser malo, viento, lluvia, pero eso es de interior. Y si ya de verdad pasados unos años te sigue gustando la meteorología, pues le tienes que pedir al familiar, le tienes que pedir la estación meteorológica. Eso está claro, la estación meteorológica te mide las variables exteriores y dentro de casa la temperatura y la humedad, que también son importantes para el bienestar interior. Entonces, esas son las cosas que así es como yo empecé y así es como estoy terminando. Bueno, no se me ha dado mal, ¿eh? Ojalá muchos niños tomaran conciencia y vieran este tipo de cosas y les gustara experimentar y al final seguir con ello. Sí, Jorge, sí. Mira, en enero con mi esposa hemos ido a ver a la familia al otro lado del Atlántico y me he llevado un póster y yo animo, si hay profesores que nos están viendo, yo les animo a que vayan a la sede central de AEMET y que tiran este póster. Y es una cosa curiosísima. Es un árbol, es un póster más o menos de este tamaño, así, grandecillo, en el cual hay un árbol del cual salen 12 ramas, cada rama es un mes y cada rama tiene un día del mes. Y tienes una leyenda con colores, pues si llueve, si nieva, si solo hace sol, si está nublado, una serie de elementos meteorológicos. Entonces el niño lo que tiene que hacer es pintar cada día de lo que ha sucedido, del fenómeno que ha habido. Si ha habido lluvia, si ha habido nieve, si ha habido sol, con lo cual vas a obtener a lo largo del año un árbol climatológico en este caso. Sí. Ahora vamos a ver un momento la diferencia entre meteo y clima. Vas a obtener un árbol climatológico de las situaciones meteorológicas que han sucedido durante ese año. Y es una manera de que el niño o
la clase que se encargue de dibujar y de colorear, en este caso colorear, ese póster. Y puede ser interesante para ir introduciendo a los jóvenes en el mundo de la meteorología, que la verdad es muy bonito. Es muy bonito. Te comentaba un momento lo de meteorología y climatología, que muchas veces, fíjate si tira de los pelos que no tengo, cuando oigo ahí a el clima de hoy, el clima de hoy no, es eso. La meteorología de hoy es lo que sea. El clima, digamos que es el acontecimiento de los distintos días meteorológicos. Quizás sea más fácil. La meteorología es el momento, la climatología sería el pasado, que es el estudio general de los momentos individuales meteorológicos. Por tanto, no puedo decir, conexión con el Benito Villamarín, las condiciones climatológicas son nefastas. No, las condiciones meteorológicas. Y que me perdone lo del Betis, que es que siempre me sale lo del Benito Villamarín. Mira, bueno, acabo de recordar un meme que vi hace tiempo, que te lo voy a ver, que te lo voy a pasar y lo voy a poner ahora aquí. Yo no sé si lo veré. Bueno, si no lo veo después. Bueno, no me deja ponértelo aquí porque se me ha quedado esto pillado. Bueno, es el... Seguro que lo has visto, el del coco. Ah, sí, el coco... El coco está quieto, si el coco se mueve, si el coco está mojado... Qué bueno, me lo mandó ayer mi yerno. Qué casualidad. Vale, entonces, a lo que se refiere es a la meteorología, no al clima que hace. Eso es, exacto. Es un ejemplo... Condiciones meteorológicas del momento. Sí. Las condiciones meteorológicas del momento hacen el clima. Ya que hemos hablado de Honduras, Honduras es un clima tropical. España, por lo menos la zona central, es un clima continental. Sí. Esas son pinceladas. Meteorológicamente, allí va a llover, meteorológicamente en Madrid va a llover mucho menos. ¿Vale? Las situaciones meteorológicas son distintas. Pues... vamos a encadenar esto. ¿Cómo se hace una predicción? Hemos hablado de las herramientas y de los datos. Entonces, todo eso se pasa a... Yo lo entiendo como que se pasa todo a un ordenador, agita todos los datos y te da una predicción. Bien, perfecto. Sí, eso es. Y ahora ahí viene lo bueno que es saber interpretarla. Vale, perfecto. Muy bien. Primero vamos a ver qué es eso de los modelos meteorológicos. Hay varios modelos meteorológicos. Todos se basan en lo mismo. En que cogen a nuestra Tierra y la dividen en gajos. Estos gajos son cuadrados, no son como los gajos de naranja, pero bueno, para que nos... Cuadrícula, vale, mucho más fácil. Cuadrícula, como la potencia de los ordenadores cada vez es mayor, la cuadrícula en la cual van dividiendo la superficie terrestre cada vez es más pequeñita, ¿vale? Y además es una cuadrícula que no solamente es en 2 dimensiones, sino que pasa a ser un cubo, ¿vale? Entonces, ahora mismo vamos a hablar del centro europeo, el modelo del centro europeo, que es un modelo global, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros utilizamos europeos, los americanos no utilizan el CFS. Son modelos globales que se refieren a que dan de predicción para toda la Tierra.
Entonces, hablando del centro europeo, ahora mismo tiene una resolución de malla de 9 kilómetros y divide toda la atmósfera en 167 niveles. Eso es muy importante porque vamos a tener pasadas del modelo en todas esas partes, ¿vale? Una vez que se realiza eso, el Centro Europeo va sacando la información cada 4 horas. Ahora ya corre incluso 4 horas. Primeramente hizo una, luego era a las 0 y a las 12, y ahora ya es a las 0, a las 6, a las 12 y a las 18. Estas son perdón, horas solares, para que así las pasadas sean válidas para todo el mundo que quiera consultarlo, ¿vale? 137 niveles, perdón, que he dicho 167. Y además, fíjate que tiene un alcance de 10 días, de 240 horas. Con lo cual, el trabajo enorme de cálculos es espectacular. Por eso los grandes ordenadores que hay para poder generar todos esos datos. Entonces, como tú bien has dicho, el modelo se alimenta de unas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son las observaciones que se realizan en todo el mundo. En todo el mundo se realizan observaciones, a lo que hemos dicho anteriormente, a la misma hora, que son a las horas solares, para que así todos puedan entrar en distintos momentos. Además, se van a utilizar las imágenes de satélite, se van a utilizar los radares, todo eso dan unas condiciones iniciales. El modelo va a utilizar unas ecuaciones matemáticas para intentar dar una explicación de lo que puede suceder partiendo de esas condiciones iniciales. Y eso es lo que vemos en televisión, o cuando entras en AEMET lo tiene, cuando entras en tiempo.com también lo tiene. Ese es el modelo del Centro Europeo ya visualizado, ya hecho mapas, y se le añade una leyenda de colores pues para que sea, digamos, más comprensible. Problemas actualmente de los modelos meteorológicos, y pluralizo porque todos tienen lo mismo, que las ecuaciones matemáticas utilizadas son unas ecuaciones que no tienen solución. 2 más 2, 4. No. En estas ecuaciones no llegamos a ese 4. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar aproximaciones. Y ese es uno de los motivos por los cuales, si yo mañana te digo, mañana es jueves, que mañana va a llover en Madrid a partir de las 6, pues a lo mejor no es a partir de las 6, porque no es claro esa resolución. Entonces se buscan multitud de aproximaciones. Si viéramos una salida del modelo, imagínate un montón de espaguetis lanzados, así, cogidos por un punto, que serían las condiciones iniciales, y lanzados. Entonces, las aproximaciones lo que van haciendo es, estadísticamente, intentando ver cuáles de todos esos son los que más veces se van a producir. Y eso es lo que nos da ese pronóstico. No sé si he sido capaz de explicarlo a ciencia cierta, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales no está tan claro, que no siempre acertamos. ¿Vale? Ahora mismo vamos a tender a una evolución estadística. Y esa ha sido en parte una pelea que ha habido, por ejemplo, en AEMET. Los americanos hablan con mucha facilidad de porcentaje. Nosotros estábamos hablando casi siempre de posibilidad o de probabilidad en las predicciones. Pues, por otro lado, estábamos los que pensábamos que es más fácil de entender
si yo digo que mañana tienes un 80% de probabilidad de que haya una precipitación, el 80 pues me dice, pues sí, yo creo que me voy a llevar el paraguas. Si mañana es probable que llueva, bueno, sí, si me dices que es posible es menos, si es probable es más, pero ¿cuánto más? ¿Vale? Entonces ahí es esa pequeña y ese porcentaje que siempre hay que dejar, porque es que es imposible a fecha actual de decir al 100% lo que va a suceder. ¿Vale? Y esa sería la herramienta fundamental de salida, unida, como te he dicho antes, a los satélites, a los radares, situaciones tormentosas, los detectores de rayos, lo que sirve al predictor para ya puntualizar, que eso también es importante. Ahora mismo los modelos ya te traducen, y sin entrar en la inteligencia artificial, que también podemos hablar de ello, la predicción ya está traducida. ¿Vale? Entonces el predictor recibe la información escrita y él la ve y añade su conocimiento. Para mí es fundamental la labor del predictor, porque un predictor que verdaderamente conozca y utilizo climatología de la zona que él está haciendo la predicción, va a saber si la situación meteorológica que se avecina va a ser más probable o menos probable y añadir su momento de calidad a la predicción. Su experiencia, su conocimiento personal. Exacto, exacto. O sea, hay mucho trabajo informático y matemático detrás del... Para que la gente lo entienda, de que alguien te diga, es posible que haya un 80% de lluvia, hay un trabajo informático, de ordenadores, de cálculo, de matemáticas, increíble. Sí, sí, sí. Y es lo que te digo, los superordenadores que hay actualmente son los que permiten, por un lado, que la resolución sea menor, por tanto, se puede hacer un pronóstico más fino, porque tú imagínate al inicio la rejilla superficial era de 50 kilómetros. Entonces, si uno de los nodos caía en el puerto de Navacerrada y el otro de los nodos caía en Aranjuez, pues imagínate la zona intermedia a lo que podía salir. Podría salir cualquier cosa. Entonces, claro, esa potencia hace que la resolución sea mejor y que se puedan hacer ya modelos, pues eso, la predicción de qué va a hacer en tal municipio. O sea, antes era, bueno, pues casi tirar una moneda de aire. Sí. Eso es un trabajo ingente el que hay detrás de una predicción. Y además de una vigilancia, porque ese es otro de los elementos que hace el Centro Nacional de Predicción en el MET. Hay personal dedicado a la vigilancia. No 24 solamente, horas. por supuesto, y no solamente en las sedes centrales, sino también en los distintos centros meteorológicos que tiene AEMET en toda España, peninsular, que es una vigilancia continua para, bueno, oye, la evolución del tiempo te puede cambiar prácticamente en horas. Entonces hay que andar vigilando y si una situación es complicada, con mayor detalle y con mayor cuidado, para, como decíamos antes, hacer un buen seguimiento para ayudar a la población. Que un ejemplo muy sencillo que se me ocurre, pues lo tenemos en la Fórmula 1, que empiezan la carrera y no saben si poner el neumático de lluvia o poner el seco. Y Correcto. estamos hablando de 1 hora y media de diferencia de... Exacto. Y si ves las pantallas, ellos están pendientes del radar. Ese radar es un radar
que viene de un servicio meteorológico. Entonces, eso es también una parte muy importante, y me uno un pelín a lo de la inteligencia artificial, porque otro de los motivos de los fallos de los sistemas meteorológicos son las condiciones iniciales. Porque claro, es que la Tierra es inmensa. Entonces, los datos que se están dando meteorológicamente no solamente son de observatorios, sino observatorios con personal, estaciones automáticas, aviones, barcos, boyas, enormes, pero aún así hay grandes zonas que no hay datos. Entonces, fallos en las condiciones iniciales hacen que esos espaguetis que hemos lanzado pues se nos puedan ir a cualquier sitio. Y ese es otro de los motivos por los cuales se producen los fallos. Y me lleva a decir que los servicios meteorológicos ahora, siempre, y ahora, por cómo se está dando la evolución de la situación, hay que tener muchísimo cuidado con las observaciones y con los datos que se metan en los modelos. Tienen que ser observaciones perfectas. Y ese es el valor añadido que va a tener a partir de dentro de poco los servicios meteorológicos, las observaciones, puesto que ahora va a haber no solamente los modelos del centro europeo, sino Google con sus sistemas, el otro y el otro. Pero todos van a tener que beber de la misma fuente, y esa es la que hay que cuidar. Y una pregunta que has sacado, tú lo has dicho, tú lo has nombrado un par de veces, la inteligencia artificial, desde tu opinión, ¿crees que va a ser un importante avance, una importante ayuda? Pues sí, a ver, todos los avances crean miedo, porque no lo conocemos y no sabemos a dónde podemos ir o a dónde nos pueden llevar. Sí. Entonces, en el mundo de la meteorología, hace, pues yo que sé, como 20 años o una cosa así, se hizo una recopilación de la base de datos que tenemos nosotros en AEMET para crear una estadística de la probabilidad que una situación dé lugar a un cierto estado meteorológico. Te lo traduzco. ¿Cuántas veces se produce una situación como la Filomena? ¿Cuántas veces el frente que entra mañana y que detrás viene una lengua de aire frío llega hasta el sistema central, llega hasta la penibética o solamente se queda en el tercio norte, etcétera? ¿Vale? Pues eso que se hizo durante varios años y dio lugar a mapas probabilísticos que se pueden consultar en AEMET, ahora lo va a hacer la inteligencia artificial. Es decir, vamos a tender a alimentar este nuevo método de predicción, no solamente con las observaciones, sino con las situaciones que ha habido antes. Y con el poder que tiene, va a haber, ahora resulta que yo sé que el frente está aquí y cuando ha llegado aquí durante tantas veces me ha llegado hasta aquí. Pues eso rápidamente, metiendo lo mismo, los satélites, todo, va a hacer que te haga la predicción. Creo que puede ser un avance. Y unido a eso es lo que he dicho antes, e insisto, van a beber de los datos y los datos deben ser muy buenos y deben estar en los servicios meteorológicos. Y no porque yo sea funcionario, que ya sabes que nos ponen a parir. Pero es que los servicios públicos, lo dice la palabra, son públicos, es decir, son de todos. Entonces, unos buenos datos meteorológicos de todos son de utilidad de todos. Si los datos los tiene Google, son de Google. Sí. Y no que me meta con Google.
llámale X. Sí, pero a ver, esto es como todo. Corres el riesgo de que vayas a mirar el tiempo a Google y estamos en lo de siempre. Google no te lo afine a no ser que tengas el paquete premium. Ahí estamos. La empresa Claro. tiene que ganar dinero, porque no es un servicio público. Un servicio público, ay Dios, que me voy a meter en un berenjenal, como la sanidad, como la educación, perdóname Jorge. No, tranquilo. Es que es eso, lo pagamos todos y es para todos. Sí. Vale, ya está, así, ahí queda. Ahí queda. Bueno, te quería haber preguntado. Pregunta. Pero es que ya lo hemos hablado, las herramientas. Ya hemos estado hablando de herramientas que utilizáis, así que yo creo que vamos a pasar, porque esto sí que puede ser mucho más interesante de charlar sobre ello y para la gente. Cambio climático, Agenda 2030, Joder, es un melón importante. Sí. Enorme. Y Perdóname que te corte, sí, porque igual que he dicho antes, por favor, no seáis gañanes. O sea, el cambio climático, o sea, lo tenemos aquí ya. O sea, aquí no hay negacionismo, ni favoritismo, ni nada. O hacemos algo, o nos ponemos las pilas, o la vamos a liar pardísima. Sí. Yo aquí lo único que te añado es ¿qué político pone cascabel al gato? Eso es lo que yo añadiría. Sin entrar en discusiones políticas, es que a mi entender el político lo está pensando en sus 4 años. Pero claro, que esto es una agenda, pues como hemos dicho, la 2030, que no se lo ha inventado nadie en el 2021. Es que, permíteme que lo busque, si no me equivoco, está aprobada por las Naciones Unidas, por la Asamblea General, nada más y nada menos, desde el año 2015. Y España es firmante de esa Agenda 2030. Mirar en hemeroteca o en Wikipedia y mirar quién era el presidente del gobierno en el año 2015. ¿Vale? Mariano Rajoy. Entonces, desde ahí, había 15 años para intentar solucionar ciertos problemas. Ahora hay muchísimos menos. Y es que la Agenda 2030, ya que lo han mencionado, con permiso, voy a leeros los 17 objetivos que tiene esta agenda de desarrollo sostenible. Porque a mí me da la sensación que hablamos de la Agenda 2030 porque sin saber lo que es. Eso es, como si yo me pongo a hablar de fútbol, más o menos. Bueno, pues el primer punto es el fin de la pobreza. Hambre cero, salud y bienestar para todo el mundo, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento para todo el mundo, energía asequible, que hay muchísimas zonas en las cuales no hay, y no contaminada, y no contaminante, perdón, un trabajo decente que produzca un crecimiento económico, una industria, una innovación y una infraestructura que llegue a todo el mundo, reduciendo las desigualdades, ciudades y comunidades que sean sostenibles y no solo contaminantes como actualmente y sobre todo en lo que, no sé si bien o mal llamamos primer mundo. Producción y consumo responsables. Una acción por el clima. ¿En qué estamos pensando que vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, como dice, ahora hay un anuncio que hizo una cosa
que es muy cierta. O sea, ¿cómo es la frase que dicen? O sea, la tierra no la van a heredar nuestros hijos, sino que nosotros la tenemos prestada para ellos. O sea, es un préstamo que nos han hecho ellos. Correcto, correcto. Así que, por eso, es que es increíble. Bueno, punto 14, me quedan 3. Salvar la vida submarina. La mayoría del planeta Tierra es agua, por si no lo sabíamos. Respetar la vida de los ecosistemas terrestres. Hemos oído, por ejemplo, muchas noticias sobre el problema de las abejas. Las abejas es uno de los insectos que más ayudan a la polinización. Si no hay polinización, no hay nada que comer, por ejemplo. Paz, justicia e instituciones sólidas. Que no llegue el fulano de turno y se haga con el poder. Y para finalizar, alianzas para lograr estos objetivos. Quiero recordar que solamente 12 países no firmaron esto. Todos los grandes lo firmaron, incluido España, repito, y esto es del 2015. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho antes, a mí me da la sensación que estas cosas no las conocemos, no las queremos conocer. Y entonces, ¿qué? Como dice Jorge, lo tenemos prestado. La tierra es de todos. Que yo sepa, a lo mejor resulta que alguien dice, no, es que ya en la luna, cada uno está claro, podríamos, ya hay bases, y podríamos refugiar. Pero que yo sepa, no. La gran canica azul es el único lugar donde el ser humano puede vivir. Si lo estamos estropeando. Y el cambio climático es un cambio climático creado por el ser humano. Amplificado. Vale, amplificado por el ser humano. Desde hace 200 años las temperaturas van en ascenso. Ya sé que ha habido cambios climáticos naturales, pero este está siendo forzado por la mano del hombre. Al ser forzado, es rápido. Por tanto, todas las cosas rápidas es muy difícil a la naturaleza poderse adaptar. Repito, ¿qué queremos dejar para más adelante? Esa es, yo creo que la pregunta que queda en el aire. Del cambio climático podemos hablar largo y tendido, y nos da tiempo hasta para otra conversación. Si quieres, pues seguimos. Cuando se habla de cambio, yo lo entiendo así, y es justo lo que tú has dicho antes. Temperaturas más altas, temperaturas más bajas y un cambio entre una de ellas mucho más rápido. Bueno, a ver, en sí las temperaturas son en ascenso. A lo que me refería con las mínimas, las mínimas también van subiendo, pero claro, el escalón es más grande, con lo cual la variación, aunque vayan subiendo, estas suben más despacio que estas. Por tanto, el escalón es muchísimo más grande y esos cambios son los que perjudican a todos. Sí. Humanos, animales, vegetales, construcciones, absolutamente todo. Y lo que es también importante, las últimas 4 décadas, resulta que son las de temperaturas más elevadas desde que hay registros. No sé, nos debería de abrir un poquito los ojos, creo yo. Es que si en los últimos años se han producido las mayores temperaturas, y no me vale como hay compañeros míos que me dicen que claro, el observatorio del retiro, temperatura más alta. Claro, antes el retiro estaba a las afueras de la ciudad. Resulta el retiro está rodeado por una ciudad y se forma la isla térmica. Bueno, vale. ¿Y el resto? ¿Qué explicaciones le podemos dar? Un segundo, Jorge, en la última ola de calor que tuvimos este año, no, el anterior, la masa cálida tenía un espesor
de más de 1 kilómetro de altura. En esa masa cálida se estaban superando todos los niveles de temperatura. Es que eso es increíble. Eso es increíble. Llevo 35 años trabajando. Año 21, Filomena, aviso rojo en Madrid. Año 23, aviso rojo en Madrid por lluvia. Nunca se había dado esto. Estas dos cosas. Diferencia 2 años desde ya. Continuamente las temperaturas van batiendo récord. En el mismo sentido. Sí. Que casi siempre es en el de alto, 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 tanto las máximas como las mínimas. ¿Qué más queremos? Sí. Es que es un problema que nosotros mismos nos hemos generado. No, es que no hay otra forma de verlo. Eso es. El problema principal son los combustibles fósiles. La creación de los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, ligado al petróleo, y el metano, petróleo y vacas. Pero bueno, principalmente petróleo o gas natural. Bueno, es que ya empieza a haber alternativas. Las energías renovables, eólica, solar, geotérmica, hidráulica, por supuesto. Y ojo con que nos quieran vender el gas natural como energía renovable, que no lo es porque es combustible fósil. Sí. No voy a discutir lo de las centrales nucleares porque el uranio es lo que es, pues ya también deberíamos de saber que no es renovable. Bueno, pues vamos a intentar utilizar, vamos a intentar potenciar, vamos a intentar ayudar. Es decir, si yo me acuerdo del papá Estado cuando tengo un problema, vamos a intentar que el papá Estado no recurrir a él cuando hay un problema, sino que ayudar al papá Estado para que todos podamos buscar una solución. Pues ahora estamos con el problema del campo, hay multitud de problemas, correcto, pero que nos debemos de dar cuenta que no hay que dejar nadie atrás, pero entre todos tenemos que intentar solventar esto, porque se nos está acabando el tiempo. En el 2050, en el 2030, que por eso la Agenda 2030, el 90% de la electricidad o energía debe de venir de las renovables. Creo recordar que ahora mismo hay 6 países, creo que son 6 países, que ya el 100% de la energía o de la electricidad viene de las renovables. ¿Vale? Eso también es importante indicarlo. Y cuando se oye, no, es que ya Uruguay ya es 100% renovable. Ojo, referido a la electricidad. ¿Vale? Los coches siguen, los aviones siguen, claro. El resto sigue. Bueno, pero es un primer paso. Y al 2030 nos quedan 6 años, el 90% de la electricidad tendría que ser renovable. Pues vamos un pelín apretados. Yo puse el año pasado, a finales de verano, puse en casa paneles solares, que es la mejor inversión que he hecho en la vivienda. Aparte de pasar todo a luces LED o bajo consumo, si yo hubiera podido, lo hubiera hecho muchísimo antes. Y es algo que le recomiendo a todo el mundo. Tienes un espacio encima de tu cabeza, si puedes, pon placas. Que el sol llega a toda la Tierra. Sí. Las placas solares y los molinos de viento se pueden poner en casi todos los sitios. Muchos de los parques solares ya, incluso de los eólicos, ya son de doble uso. Pueden ser utilizados para la agricultura y para el pastoreo, no solamente plantar en el suelo.
el solar. No. Ya se puede levantar y ya se puede entrar en el suelo. Es que no era ello. España es el país europeo junto con Italia, Portugal, Suecia, que pasó tiene. Pues vamos a utilizarlo. Estamos en la fachada atlántica. Tenemos viento, mucho viento. Vamos a utilizarlo. Vamos a intentar estudiar bien las mareas. Lo mismo, estamos en la fachada atlántica. Las mareas también producen. La hidroeléctrica es más complicada por los periodos de sequía, pero bueno, también. Es decir, Jorge, cantidad de cosas. Si quieres, nos metemos en otro momento porque... A ver, este es otro melón para abrir. Sí. Porque esto ya es otra pelea. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Es que todavía podemos estar a tiempo, pero nos tenemos que adaptar rápidamente. Este verano pasado hemos alcanzado el sobre 1,5, que es el límite que nos habíamos fijado para llegar a final de siglo, y estamos en tantos, 24. Vale. Pero oye, que no nos quedemos tristes. Podemos y con ayuda lo vamos a conseguir. Ahí, aunque cueste, aunque haya mucha gente que se encargue de llevar la contraria, hay que tener esperanza en la humanidad. Sí, señor. Exacto, Jorge. Vamos a pensar que sí. Porque saliendo un poco de este tema, volviendo un poquito más al tema meteorológico y divagando un poquito, una cosa que se me ocurre a mí, de estas que muchas veces escuché por ahí, en España sería posible que en algún momento hubiera un tsunami. Pues sí. Bueno, como he dicho, soy muy malo para las fechas. En el gran terremoto de Lisboa, siglo XVI, la destrucción de la ciudad, aparte de por el terremoto, fue por un tsunami. Entonces, sí, uno de los estudios que hay por parte de la NOAA y de los supervolcanes es la isla de La Palma, que es muy volcánica, la caldera de Taburiente, es de un posible deslizamiento enorme del terreno. Eso provocaría un tsunami, teóricamente hacia América, no hacia nosotros, pero también, es decir, puede. Lo mismo que han llegado huracanes en muy contadas ocasiones y ya en el límite de dejar de ser huracán y pasar a ser una tormenta o una borrasca de las habituales, pero han llegado. Bueno, y si las condiciones están evolucionando por el cambio climático, por el calentamiento, el Mediterráneo, ojalá me equivoque, podría empezar a convertirse en un Caribe por las temperaturas elevadas, gran masa de vapor de agua, la formación de las nubes, Europa es más fría, puede haber entradas, otoño y sin día. Es decir, posibles huracanes, que ahora les empiezan a llamar americanes, pero bueno, no dejan de ser huracanes. Del Mediterráneo, americanes. Y casi para terminar, sí. una pregunta
que necesitamos que nos aclares. A ver si tú nos puedes dar luz a este asunto. ¿Por qué en el cielo hay líneas? Estelas de condensación. Algunos dirán que nos están gaseando. ¿Por qué nos están robando la lluvia y nos están cambiando el clima para que estemos más tristes? A ver, vale, entre comillas. A ver, la estela de condensación la produce un avión cuando hay ciertas condiciones, las contaré, y entonces al pasar el avión por esa parte de la atmósfera que tiene esas condiciones, provoca automáticamente el paso del vapor al sólido. Y lo que forma es una nube alta, que es una estela de condensación formada por cristales de hielo. Punto. Pelota. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones son que haya simple, cierta humedad, o sea, un valor relativamente elevado de humedad en las capas altas atmosféricas. Jorge, en verano es raro verlas, ¿verdad? En invierno, en cambio, se ven más. Porque en verano no hay humedad, pero sigue siendo el mismo número de aviones. Y no porque llueva más o menos, el día que no llueve en verano, no nos van a quitar nada. En invierno hay más humedad, entonces se ven más las estelas de condensación. Y además, ya que miramos al cielo y decimos, mira, hoy nos están echando aquí de todo, pues nos sirve para hacer un pronóstico del tiempo. Un aumento de las estelas de condensación y sobre todo de su permanencia en el cielo, no es que me estén echando más mierda, sino que se está produciendo en las capas altas atmosféricas una entrada de humedad. ¿Y eso qué significa? Que se está aproximando un frente. ¡Qué curiosidad! Me van a traer lluvia. Anda, mira. Entonces, no hay ningún complot de las altas esferas que nos esté quitando las nubes, ni esté haciendo que llueva donde no llueve, ni haya ningún tipo de manipulación climatológica ni meteorológica. No. Ya está. No. Ya que han salido lo de las estelas como pronóstico, si quieres otro día podemos charlar para divulgar cómo podemos hacer nosotros mismos unas pequeñas predicciones meteorológicas con elementos naturales que simplemente es observar. Las estelas, las escarchas, si hoy habéis madrugado en la zona de Madrid, hacia el este, se ha visto esa salida del sol, esa nubosidad iluminada roja. Bueno, pues si está hacia el este, ¿qué me puede decir? Cuando es puesta del sol hacia el oeste, ¿qué otra cosa me puede decir? El famoso vuela abajo, el que hace un frío del carajo. Pues, ¿por qué? Y si yo le veo que sube o que baja las aves, ¿por qué? Bueno, eso me puede ayudar a hacer pronósticos a pocos días fáciles y todo el mundo lo puede hacer, por ejemplo. Aparte de otras cosas de orientaciones y historias de esas. Así que, Jorge, si te apetece. Yo me estoy vendiendo, ya que me dijiste que era tan bueno, yo aprovecho. Es que es de mis conspiraciones favoritas, que siempre me encanta cuando oigo a la gente con el comentario de ya nos están echando. Yo dudo de plata, no sé lo que. Sí, bueno, eso sería para crecer, me parece que es para crecer la siembra de las nubes. Sí. Bueno, el otro día, perdón, no sé si con esto ya terminamos. Un compañero mío me comentó que él iba por la calle y había tres señores ya cincuentones hablando sobre el cambio climático y uno de ellos lo negaba completamente, daba una serie de argumentos y uno de ellos hacía referencia bueno, oye, sí,
Si es que están diciendo que los hielos se están deshelando. Bueno, pues lo que había en hielo, habrá en agua. Dice, ¿pero qué pasa? O sea, esa persona nunca ha metido una botella de agua en el congelador y no ha visto que le revienta. Por tanto, no es lo mismo. Si nos va el hielo, el agua va a hacer ¡chup! Y nos va a inundar, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues eso esas otras cosas que lo mismo que las estelas, pues el cambio climático nuclear, no sé si. Pues yo creo que con esto podemos terminar. Pues Jorge, como tú mandes, A no ser que quieras darnos alguna pincelada o incluso la predicción para este fin de semana, la cámara es tuya, puedes hacer lo que quieras. Vale, bueno, comentaros lo que os he dicho antes, que se va a producir un cambio de situación meteorológica. Mañana pasa un frente, va a quitar la masa de calidad que tenemos, el frente es un frente frío, aquí va a dar algo de precipitación, me refiero aquí en el centro del sistema central hacia el norte y sobre todo en el tercio norte, las precipitaciones van a ser muy importantes. Y mañana es jueves. El viernes también andará la situación revuelta porque entra una masa fría detrás. Lo que produce son chubascos. Hombre, no me puedo jugar el bigote como Martín Rubio, pero a lo mejor en la noche del viernes al sábado, estos que salgan y que vayan de fiesta, yo les recomendaría que se abrigasen y que a lo mejor pueden ver incluso algunos copos y cerca de la capital. Lo voy a dejar ahí. El fin de semana va a estar frío, ventoso, típicamente invernal. Es que todavía estamos en invierno. Nos quedan 30 días. Sí, porque yo recuerdo nevadas y heladas todavía en inicios de marzo. Sí. 1971, hemos mencionado antes lo de Filomena, es una nevada a primeros de marzo, no sé si 6 de marzo o el 7 de marzo, por ahí. Sí, además no hace mucho, unos 5 o 6 años, yo recuerdo un día del padre con nevada Sí. en Madrid. Sí, y además cayó, bueno, bien para ser esa época del año. A ver, climatológicamente hablando, en Madrid se pueden producir Madrid capital, observatorio del Retiro. Se pueden producir nevadas de noviembre hasta marzo. Bueno, ya estamos en febrero, con lo cual llevamos 2 años sin agua. Vamos a ver. Oye, no queréis tocar la noche porque luego dijo este tío. Acordaros de Panetis y que lo podemos hacer al 100%. Así me digo. Pues, Fernando, muchas gracias por acompañarnos, por enseñarnos un poquito más sobre la meteorología, por ser tan buena persona. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias a ti también. Intentaremos organizar alguna otra charla sobre meteorología o incluso ampliar sobre el cambio climático y Tecnología, cosas a lo de por ahí. mejor. Sí, o climatología. Perfecto, pues a tu entera disposición, Jorge. Un placer, como siempre. Bueno, el placer es siempre mío, así que yo despido desde aquí. Próximamente no os lo perdáis porque vamos a charlar sobre cine con una persona que ha vivido los Oscars desde dentro, ha trabajado en los mejores programas de televisión, es director de cortos premiados a nivel mundial, así que preparados. Muchas gracias a todos y hasta luego. Adiós.